Bien, estamos aquí una vez más en Palabra de Vida, un lugar donde está la presencia, la paz y el amor de Dios. Una vez más saliendo también a través de las redes sociales. Dios bendiga a todos los que están escuchando, viendo este mensaje a través de diferentes medios. Qué bueno que es poder llegar aún a la distancia a diferentes personas. Amén. Sabiendo que la palabra de Dios está llegando, está viajando, está tocando la vida de muchas personas. No sabemos hasta dónde la presencia de Dios puede llegar. Amén. Él está en todos lados. Y su palabra dice que es espíritu y toca las vidas y los corazones, así como tocó una vez nuestras vidas. Amén. Vamos a ir rapidito al libro de Hechos capítulo 5. Y vamos a seguir con este estudio que lo habíamos dejado un poco, ¿no? Con todo el tema de fin de año. El Señor trajo nueva palabra, ¿verdad? Palabra también que con el domingo pasado, que el Señor es Rey de Reyes y su reino. Pero hoy vamos a continuar. Hoy ya es el estudio número 11 de estudio de Hechos. Y habíamos quedado en Hechos, habíamos estudiado todo Hechos 4. Y vamos a hacer un poco también de memoria después de leer la palabra del Señor en Hechos capítulo 5. Hoy empezamos con este capítulo y le puse como título a este mensaje, que también quizás está ahí en su Biblia, capaz que de diferente manera, pero aquí dice, le puse la mentira de Ananías y Zafira. La mentira de Ananías y Zafira. Un tema muy polémico y muy delicado que esperemos que el Espíritu Santo del Señor hoy nos hable profundamente y pueda tocar nuestros corazones y ver realmente lo que el Señor nos quiere hablar y mostrar en estos pasajes. Hechos 5, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso de como 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Qué pasaje fuerte. Qué tremendo lo que acabamos de leer. Realmente, yo no creo que ningún predicador, ningún pastor le gusta tener que predicar sobre estas cosas. Pero el Espíritu Santo es el que nos lleva a hablar y decir las cosas como son. Y a veces hay pasajes y cosas de la palabra de Dios que queremos pasar por alto para no tocar la sensibilidad de muchas personas o no herir. Pero las cosas hay que decirlas. La palabra hay que predicarla tal cual como es. Amén. Acá vemos entonces en Hechos 5, al comienzo, dice que pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. ¿Se acuerdan que al comienzo, cuando habíamos estudiado el pasaje anterior en Hechos 4, 36 y 37, cuando estábamos terminando ese capítulo de estudio de Hechos, había un hombre llamado Bernabé, ¿se acuerdan que había vendido también su heredad y la había llevado y había dado todo delante de los apóstoles y que todos vendían sus posesiones, ¿se acuerdan?
Y no recuerdo bien el significado de Bernabé, pero era un significado muy lindo, el nombre de Bernabé. Entonces Ananías y Zafira decidieron que querían también recibir el mismo, ¿verdad?, respeto que Ananías. Ananías se ve que llevó todo lo que tenía, lo hizo de corazón, lo hizo bien delante del Señor. Y dice, me imagino que todo el mundo, ¿verdad?, contento, feliz, porque lo que hizo Ananías era un hombre que era de mucha bendición para todos los que estaban ahí. Se ve que esta gente, este matrimonio, dice que dijeron, bueno, vamos a hacer lo mismo, pero no exactamente como Bernabé, ¿no? Dice que ellos sustrajeron del precio, en el versículo 2 dice que sustrajeron del precio en el capítulo 5, ellos vendieron la heredad y dieron solo una parte a la iglesia. Y decían que habían sacrificado todo a la iglesia, habían mentido, ¿no? En la antigua palabra ahí de la palabra sustrajo, nos pisomai se significa en el original, que significa apropiarse indebidamente. Eso fue lo que hizo. ¿Se acuerdan Acán? ¿Algunos se acuerdan de la historia de Acán en el Antiguo Testamento? Acán era un hombre que cuando el pueblo de Dios, cuando estaba Josué, que iba a conquistar la tierra prometida y que iban a conquistar los muros aquellos, ¿se acuerdan de Jericó? Que el Señor les mandó a dar vueltas, pero el Señor les dio un consejo antes de derribar ese lugar. Les dijo, no toquen nada de lo que hay en ese lugar. Me imagino, ahí también estaba el palacio, había muchas riquezas, pero el Señor les dio una orden, no toquen nada de lo que está ahí, porque es todo maldito. Pero había un hombre llamado Acán, que según Josué, viene ahí, Josué 7:21, ¿y qué sucedió? Antes de leer esto, ¿qué sucedió? Cuando el pueblo conquista, cuando conquista Jericó era una muralla aproximadamente como de 5 metros de ancho. La gente vivía dentro de las murallas, para que tengan una idea. Pero el Señor derribó esas murallas con su poder. El Señor le dio victoria sobre un pueblo que era muy grande, donde incluso habían gigantes, ¿se acuerdan? Pero después de esto, Acán sustrajo lo que el Señor dijo que no tenía. Él creyó que el Señor no lo había visto. Él creyó que podía hacer cosas fuera de la voluntad de Dios y que no pasaba nada. Resulta que después el pueblo fue a atacar otro pueblo más llamado Ai, y Ai que le fue muy mal. Porque era un pueblo diminuto. Incluso Josué dijo, vamos a matar algunos poquitos hombres porque no vale la pena llevar tanto ejército por un pueblito tan diminuto. Si pudimos derribar Jericó, y resulta que el pueblo de Dios tuvo que salir huyendo porque los mataron a una gran cantidad de sus hermanos, de sus soldados. ¿Por qué? Por la desobediencia de este hombre Acán. Cuando Josué se postra buscando dirección de Dios, diciendo, Señor, ¿cómo puede ser que venimos venciendo, y ahora en algo tan diminuto tú no nos has dado victoria y has permitido, Señor, que tu pueblo caiga muerto? Me imagino muchas familias tristes, muchos niños quedaron huérfanos, muchas esposas viudas por la desobediencia de un hombre. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Uno aquí tiene escondido su pecado porque no hizo lo que yo le mandé. Y aquí Acán, cuando, ¿verdad?, el pueblo empieza a buscar por todas las aldeas, Acán dice esto, miren, Josué 7, versículo 21, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, dice, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual, dice, codicié y tomé, y aquí están escondidos bajo la tienda, escondidos bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero bajo de ello. ¿Vieron? Él escondió, pensó que podía esconder bajo su tienda, y ahí él hizo, a través de ese pecado, que el pueblo no pudiera avanzar. Por el pecado de una persona. Ahora, en el Nuevo Testamento, la misma palabra también, nos pisomai, significa robar. Simple y sencillamente robar. En ambas narraciones, tanto en el Antiguo Testamento como en Josué, como en Hechos, ¿verdad?, es un acto de engaño, de interrumpir el progreso de la victoria del pueblo de Dios. En ambos actos. Ahora, dice acá, leíamos ahí en Hechos, ¿no? Dice que también lo sabía su mujer, la mujer de Ananías. Zafira lo sabía. Dice, sabiéndolo también su mujer.
Ahora, claramente el marido, ¿verdad?, y la mujer eran cómplices en el engaño. Qué feo cuando dos personas se ponen de acuerdo, pero para lo malo, ¿no? Y no para lo bueno. Ahora, ambos querían, ¿verdad?, aparentar una imagen de gran generosidad, pero solo era de apariencia. Solamente de apariencia. ¿Cuánta gente anda aparentando algo que no es? Incluso dentro del pueblo de Dios. Puede ser que Ananías y Zafira habían, ¿verdad?, prometido incluso a Dios que iban a vender todo eso. Capaz que, pienso yo, ellos estaban ahí. Quizás ellos eran unos de los que estaban en el aposento alto, de esos 120. Ananías y Zafira estaban con ellos en el pueblo, era gente creyente. Quizás en un momento dijeron, wow, no, sí. Yo, Señor, te prometo que voy a vender todo. Se juntaban los dos y, Señor, que aparezca un comprador. Y todo lo que vendamos, vamos a ayudar al pueblo. Vamos a aportar todo eso. Pero algo tocó su corazón que hizo que quizás ellos cambiaron de manera de pensar. ¿Cuántas veces decimos, bueno, te prometo, Señor, que voy a dar esto para tu obra? Pero llega el momento y no lo hacemos como le decimos y le prometemos al Señor. En cuántas cosas, ¿no? Una vez que el amor al dinero toma posesión de una persona, no hay maldad que no pueda hacer o que no haga. Porque, como dice en 1 de Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, dice, se extraviaron de la fe y fueron arrastrados por muchos dolores. ¿Queda claro? Entonces, quizás el amor al dinero. Ahora, estas son las maldades empacadas, yo le puedo decir, o pecados envueltos, que parecen que están haciendo un acto muy lindo, aparentemente muestran una fachada, aparentemente es algo precioso, pero en realidad están queriendo engañar a Dios y a la iglesia. Y se están autoengañando ellos mismos. Ahora, acá vemos algunas cosas, ¿no? Vemos engaño, vemos también vanidad y ambición en ese acto. Vemos falta de fe, porque quizás ellos han dicho, bueno, vamos a entregar tanto, pero nos quedamos con tanto por las dudas. No sea cosa que este sistema nuevo de la iglesia no funcione. O capaz que Dios no nos dé para poder seguir adelante. También la corrupción de un orden bueno y sagrado. Ellos corrompieron el orden de algo bueno y sagrado porque, ¿qué dice la palabra? Es mejor dar que recibir. ¿Qué dice la palabra? Que tenemos que ser dadivosos, no tenemos que ser mezquinos, no tenemos que ser avaros. Dice que los avaros no entran en el reino de los cielos. O sea, es algo delicado, ¿sí o no? Pero ellos corrompieron algo que era lindo y sagrado, lo llevaron a hacer, ¿verdad?, algo totalmente malo. Ahí vemos también hipocresía, vemos falsedad, vemos robo y vemos mentira. Todo envuelto en ese acto. Seguimos ahí en Hechos capítulo 5, versículo 3. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Dios le dio a Pedro un conocimiento sobrenatural de lo que Ananías había hecho, ¿sí o no? Nadie le contó y le dijo, che, mirá que se vendió por tal cosa. No, hermano, el Espíritu Santo le reveló a Pedro. Miren qué tremendo, ¿eh? ¿Te imaginas a Ananías viniendo agrandado, no? Agrandado porque venía con plata, ¿no? Y venía a dar. ¿Cuánta gente dice, no, yo no voy a la iglesia, pero yo aporto, yo dono? Se piensan que con eso están cubriendo muchas cosas y están muy equivocados. El Señor quiere tu corazón, el Señor quiere tu vida, quiere que estés aquí, en la iglesia, adorándole, buscándole a Él. No necesita tu dinero, no necesita tus riquezas. No lo necesita porque es el dueño de la plata y el oro. Al revés, tú necesitas dar para romper esa avaricia que hay en tu corazón. Porque a veces somos mezquinos con aquel que nos dio todo, porque todo le pertenece a Él. Simplemente a veces, bueno, un 10%, ay, ¿cómo piden en la iglesia un 10%? Hermano, no te pertenece nada de lo que tenés, todo le pertenece al Señor. Demasiado
poco nos pide el Señor. Demasiado poco. Tendríamos que ser mucho más dadivosos. Mucho más dadivosos. Y te puedo asegurar que el Señor te va a bendecir mucho más. Y esto no es un culto, ¿verdad?, de pedir y nada por el estilo, sino de que el Señor, ¿verdad?, toque tu corazón y que puedas sacar ¿verdad?, ese amor al dinero, porque eso es raíz de todos los males, y Dios quiere guardar tu corazón. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Pero es tremendo, hermanos. Dice que acá el Espíritu Santo le revela a Pedro, y eso es un don llamado de discernimiento. Eso aparece en 1 Corintios 12, versículo 10. Habla con respecto a estos dones. Tenemos que tener discernimiento, porque puede venir cualquiera a decirnos cosas lindas o aparentemente, ¿verdad?, con un paquete envuelto, y resulta que detrás hay veneno o adentro hay veneno. 1 Corintios 12, 10 dice: a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro dice discernimiento de espíritu, ¿vieron? A otros diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Cuando Pedro dijo esto a Ananías, debió haberse sentido aplastado totalmente por Pedro. ¿Te imaginas que vos vayas contento y que Pedro, él dice, bueno, aquí traje esto? Dijo, guay, voy a quedar bien, voy a quedar como Bernabé, todo el mundo me va a aplaudir, todo el mundo va a decir, wow, qué tremendo, Ananías, qué espiritual Ananías, qué fe que tiene Ananías, compró todo, vendió y lo entregó todo a la iglesia, qué espiritual. Y Pedro dice que le dijo lo que realmente era, que estaba oculto, lo sacó a luz. ¿Quién lo sacó? El Señor, a través de la vida de Pedro. Ananías habrá quedado, hermano, pálido. Seguramente esperaba halagos, aplausos, un abrazo. Hermano, gloria a Dios, yo sabía que vos eras una persona de fe. Qué tremendo tu corazón. Pero en vez de eso, recibió un regaño de parte de Pedro. Recibió lo que nunca se imaginaba recibir. Y le dijo a Pedro, ¿no?, que Satanás estaba trabajando, ¿no?, en el corazón, en un hombre que estaba metido entre los creyentes. Tremendo. Fue apropiado incluso mostrar el pecado público, porque Ananías venía públicamente a mostrar su espiritualidad. Supuestamente venía, acá estoy, dice que estaban los apóstoles, ¿no? Dice que él tiró la heredad a los pies de los apóstoles. O sea, diciendo, miren, acá estoy, miren qué espiritual que soy. Entonces Pedro públicamente tuvo que dejar en evidencia que lo que estaba haciendo estaba mal. Cuidado. Ojo, a veces quizás hay momentos que cometemos errores, ¿verdad? Y pedimos, ¿verdad?, en intimidad, o a veces pedirle a alguien, bueno, mirá, hermano, o al pastor, una consejería, hice esto, hice algo quizás en secreto, bueno, se ora por eso. Pero acá este hombre quería fama pública. Entonces Pedro públicamente tuvo que exhibirlo. Ahora dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu? Pedro no acusó a nadie de mentir a la iglesia, y tampoco a los apóstoles, sino al Espíritu Santo mismo. ¿Se dan cuenta? Estaba mintiendo el mismo Espíritu Santo. Pedro muestra claramente que el Espíritu Santo es una persona. No se le puede mentir a una fuerza, como dicen por ahí. No se puede. Sí, a un ser precioso como es nuestro Dios. Lamentablemente hay gente que le miente a Dios. Y hay consecuencias, hermano. También muestra que el Espíritu Santo, como les digo, es Dios también. Porque dice, no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Está mostrando que el Espíritu Santo también es Dios. Dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. Pero Pedro reconoce que la heredad, ¿verdad?, y su valor pertenecían solamente a Ananías. Él era, ¿verdad?, podía hacer con eso lo que quisiera. Nadie obliga. Nadie te dice, tenés que hacer tal cosa, tenés que... No, eso era de él. Dijo, si es tuyo, vos podías hacer lo que tú querías. El delito fue retener el dinero, ¿verdad? No fue, retener el dinero, sino mentir en lo que había dado. No era ese el delito. Él podía haberlo vendido y habérselo quedado.
hacer lo que quisiera con el dinero. Vos podés hacer con tus cosas lo que vos querés. Dios no te obliga. Ahora, el pecado fue también, ¿verdad?, de avaricia, de querer guardar ese dinero. Pero el mayor pecado fue el orgullo que había en el corazón de Ananías. Y también de su esposa, ¿no? Al querer, ¿verdad?, mostrar una cosa, mostrarse muy espiritual, cuando en realidad era todo una mentira. Su pecado es, ¿verdad?, imitado por muchos, hoy por hoy, de maneras diferentes también en la iglesia. Poder crear o dar una, en verdad, impresión de que somos muy espirituales, de que leemos mucho la Biblia, de que oramos todo el tiempo, y en realidad no es así. Y en verdad no lo somos así, no somos tan espirituales como a veces nos queremos mostrar. Podemos crear, ¿verdad?, o permitir la impresión de que tenemos todo bajo control, que somos tan espirituales que nada nos toca, que somos súper ordenados porque Dios está totalmente en control. Pero hermanos, por dentro quizás nos estamos muriendo, desesperados, con miedo y con temor, pero mostramos una fachada que realmente no es. Podemos exagerar nuestros logros y eficacias espirituales para aparentar y ser algo que realmente no somos. Su gran pecado estaba arraigado en el orgullo. En el orgullo. El orgullo corrompe a la iglesia más rápido que cualquier otra cosa, ¿saben? Dice: aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Siendo Dios, se despojó de todo. Siendo el Rey de Reyes, como predicamos el domingo pasado, se despojó de todo. Siendo el dueño de la plata y el oro, nació en un pesebre, en un establo. Siendo el Rey todopoderoso, murió colgado en una cruz, escupido, azotado. Hermanos, y nosotros, porque tenemos quizás algo de dinero, porque el Señor nos ha dado, o tenemos un techo, una posesión, o algo, somos mezquinos muchas veces, y decimos: te voy a dar tanto, no, esta vez te voy a dar menos porque me fue brava la cosa. Hermanos, es fuerte esto. El orgullo corrompe la iglesia, como les digo. Tenemos que ser humildes ante el Señor, sabiendo bien quiénes somos y dónde estamos y de dónde el Señor nos sacó. ¿Qué nos creemos muchas veces? A veces veo pastores, siervos de Dios, hermano, con una soberbia, un orgullo, que se piensan que porque están predicando, tienen un micrófono en la mano, hacen algo. Una soberbia, hermano, que Dios tenga misericordia de nosotros, que no se nos suba, ¿verdad?, el humo a la cabeza. Tenemos que ser humildes y saber que si estamos acá porque el Señor nos puso, y hacerlo con temor y temblor, hermanos. Ananías era libre de usar dinero para lo que quería, excepto para una manera de hinchar su imagen espiritual y orgullo. Hay gente que lo hace para eso, ¿saben? Agarran el dinero para decir: miren cómo bajo de un auto 0 kilómetros. Agarran el dinero para incluso: yo estoy próspero porque a mí Dios me prosperó, porque yo actué en fe, aleluya, gloria a Dios. Mentira, hermano. Te rompiste el lomo laburando como hace mucha gente. Yo conozco gente multimillonaria, y no es precisamente porque Dios les haya dado, sino porque aman el dinero y sus casas están vacías, llenas de vacío, de dolor. Los conozco. Hermano, Dios no quiere eso para nosotros. Dice acá: ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Satanás había llenado el corazón de Ananías. Pedro le pregunta: ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Satanás puede influenciar la vida incluso de una persona cristiana, incluso de una persona llena del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Pedro no dijo: Señor, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús dijo: Pedro, bien, esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tremenda revelación. Al ratito le dijo: apártate de mí, Satanás, le dijo al mismo Pedro. Y acá lo mismo, una persona que era cristiana, siendo manipulada por el mismo Satanás. Cuidado, hermanos, cuidado. Podemos ser muy espirituales, estar llenos de la presencia de Dios, pero el enemigo te va a querer influenciar. ¿Y dónde va a atacar tu mente y a tu corazón? A llenarlo y a contaminarlo de basura. Ananías tuvo que, ¿verdad? Él concibió ese pecado, lo concibió. Miren lo que dice Santiago 1 con respecto a esto, el pecado, ¿verdad?, concebido. Él lo concibió en su corazón, Santiago 1:15.
Porque pueden venir malos pensamientos a tu cabeza, hermano, y vos que estás escuchando por internet, pueden venir malos pensamientos, por supuesto que sí, el enemigo te va a bombardear de malos pensamientos, pero una cosa es que vos lo lleves al acto, que lo pongas en tu corazón. Dice, entonces la concupiscencia, o sea, los malos deseos, ¿no? La concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo concebido, da a luz, ¿qué? La muerte. ¿Vieron que una cosa lleva a la otra? ¿El enemigo te va a atacar? Por supuesto que te va a atacar. Ahí en Hechos 5:5 seguimos, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pedro no pronunció una sentencia de muerte sobre Ananías, no le dijo te vas a morir por esto, no le dijo jamás eso. Él simplemente lo confrontó con su pecado y Ananías murió. Simplemente eso. Él simplemente lo confrontó. No es asunto de la iglesia, ¿verdad? La función de andar juzgando y diciendo te vas a morir por esto. O de dar sentencia de muerte a las personas. No, hermano, nosotros estamos acá para llevar vida y esperanza y decirle no hagas esto, no hagas lo otro. A veces también nosotros sin querer sentenciamos a las personas cuando decimos sos aquello, sos lo otro, y estamos maldiciendo, y muchas veces eso viene sobre la persona. Tenemos que decir no hagas esto, no seas esto. Pedro jamás lo sentenció, pero acá el que obró contra Ananías fue el mismísimo Señor. La sentencia la dio el Señor. Ahora la muerte de Ananías, como te digo, él cayó y expiró. Esto fue un castigo severo por un pecado que al parecer es común hoy en día, ¿no? Algunos se preguntarán si Dios fue excesivamente duro contra Ananías y Zafira, ¿sí o no? Pero tarde o temprano Dios traerá juicio justo a nuestras vidas. Acá fue en el momento, exacto, en el momento. Pero muchos que están viendo y otros que estamos aquí escuchando quizás, estamos haciendo cosas ocultas delante del Señor. Quizás no te has muerto ahora por la gracia y la misericordia de Dios. Quizás, pero a su tiempo Dios va a obrar justamente por lo que está haciendo. Ananías recibió exactamente lo que merecía. Él simplemente no podía vivir en la atmósfera, ¿verdad?, de la pureza que marcaba la iglesia en ese momento. La iglesia estaba naciendo de una manera preciosa, pura. ¿Verdad? Era un momento único y Ananías ahí no podía quedarse. El Señor se lo tuvo que llevar. El medio físico que quizás Dios usó fue un infarto. No lo hagamos muy, ay, qué tremendo. No, le dio un infarto. ¿Te imaginas a alguien que recibe, ¿verdad?, algo fuerte en su corazón? Él quedó totalmente expuesto al pecado, ¿verdad? Incluso él sabía que era responsable ante Dios de lo que estaba haciendo. Él sabía exactamente, él conocía realmente a Dios. Era un hombre espiritual que realmente sabía que el castigo iba a venir sobre su vida. ¿Te imaginas que una autoridad te diga porque vos hiciste esto y que te dejes expuesto de golpe delante de las personas? Le vino un infarto, quedó seco ahí, hermano. Seco quedó. Él no discutió con Pedro, dijo, no discutió. Él cayó seco, cayó muerto. Esto fue muy fuerte para la iglesia primitiva, fue muy fuerte. Ahora, la impureza, el pecado, la infiltración satánica podía haber corrompido a la iglesia hasta la raíz, fíjense, hasta la raíz. La iglesia estaba comenzando. ¿Qué hizo Satanás? Quiso infiltrarse dentro de la iglesia como también lo quiere hacer hasta el día de hoy. El enemigo siempre quiere infiltrarse y destruir la iglesia ¿desde dónde? Desde adentro. A veces creemos que solamente desde afuera, pero si se puede meter como Troya, ¿verdad?, por dentro, y cuando está adentro hace un destrozo total, pero gloria a Dios que el Señor actuó en el momento exacto, usando a Pedro y usando su poder para llevarse a Ananías y a Zafira. La iglesia de hoy en día no es lo que era en aquel entonces, hermano. Porque les puedo asegurar que si no, en todos los cultos que se hacen hoy domingo, quizás en todos lados,
estarían llenos de mujeres muertas y hombres muertos en el piso. Sería cajones y cajones saliendo para afuera de personas. Sepulcros, me imagino, llenos de gente muriendo. Gloria a Dios que la misericordia de Dios, ¿verdad? Si no, mucha gente estaría cayendo y expirando todo el tiempo. Para muchos cristianos, su mayor temor no es el pecado en sí, sino el ser descubierto. ¿Sabían eso? Para muchos cristianos el pecado en sí no es tan importante. Bueno, un pecadito Dios me va, no pasa nada, Dios tiene gracia y misericordia. Pero tienen más miedo al ser descubierto que al mismo pecado en sí. Y tienen más temor al ser descubierto que el temor que tienen que tener a su Dios, al Creador. Resumido, ¿verdad? Muchos, ¿verdad? Como les digo, que Dios perdona, Dios, ¿verdad? Y no se arrepienten en el momento. Dios puede, ¿verdad? A su tiempo estaremos bien con Dios quizás. A su tiempo, ¿verdad? Seremos sinceros con Dios. A su tiempo. Acá vemos que Dios fue tajante, ¿sí o no? Acá Dios cortó de una, hermano. Dice, y vino gran temor sobre todos los que oyeron. El propósito de Dios se cumplió en la iglesia en aquel momento, ¿sí o no? Gran temor vino sobre los que, ¿verdad? Oyeron todo esto que están nosotros. Y capaz que había gente que ni siquiera era cristiana, ¿sí o no? ¡Pah! Dije, ¿acá qué sucedió? Esto fue evidencia de la gran obra de Dios en su pueblo. Dios estaba obrando, hermano. Seguimos, Hechos 5:7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. Mira, a él le toca vivir la parte de la mujer. No sabiéndolo lo que había acontecido, entró. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tanto en tentar al Espíritu Santo, al Espíritu del Señor, perdón? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado tu marido, y te sacarán a ti. Dice acá, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo? ¿Verdad? Yo no sé cómo serían ellos como matrimonio, si en realidad ellos convenían, si eran un buen matrimonio, se llevaban bien o no se llevaban mal. Pero vemos acá que ellos convinieron en lo malo, en tentar al Espíritu Santo. Hubiera sido mejor que en vez de tentar, ¿verdad?, de convenir para lo malo, hubieran convenido para lo bueno. Amén. Deberían haber convenido para agradar al Señor y no para desagradar al Señor. No sabemos si Ananías le sugirió a su esposa, le dijo, bueno, vamos a hacer tal cosa. No sabemos si fue al revés, pero tanto de un lado o de otro, ella, ¿verdad?, lo que estaba haciendo él estaba mal. Capaz que le dijo, a la esposa, ¿no? Le dijo, Zafira, vamos a dar tanto y decimos tal cosa. Eso está mal. Pero ella tenía que haber dicho, no, pará. Como buena esposa, ¿no? La ayuda idónea. Decir, no, pará, esto está mal. ¿Cuántas veces no ha pasado, no? Como matrimonio, como personas de fe. No, esto está mal. Vamos a hacer tal cosa, ¿te parece? Vamos a hacer las cosas bien. Y la cosa había sido diferente, ¿sí o no? En Hechos 5:10 dice, al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y al sacarla, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Como copartícipe de lo que estaba haciendo, cuando ves que alguien está pecando y vos no haces nada, estás participando con. Y eso te va a traer también consecuencias a ti. Esto está clarito acá. Clarito, Dios es claro. Hermano, si ves que algo está mal, tenés que decir, esto está mal. Esto no se puede hacer, es pecado ante Dios. Estamos fallando ante Dios. Y hablarlo, ¿verdad? Hablarlo. Ananías y Zafira murieron. Ahora mi pregunta es, vamos a empezar con entrar en un terreno medio complejo, ¿no? Ananías y Zafira murieron, porque hasta acá vemos todo mal de ellos, ¿no? Vemos que Ananías y Zafira, ellos murieron. ¿A dónde crees que fueron ellos? Cuando murieron. ¿Se fueron al cielo o se fueron al infierno de Patimano? Nosotros somos fáciles para juzgar y decir, se fueron al infierno, están condenados. Hermano, el peor pecado creo que fue el que cometió Adán y Eva en el comienzo, hermano, y por todo eso el mundo está como está. Y me pregunta, ¿de dónde está Adán y Eva en este momento? Ahora, ¿vos lo sabés? Yo lo sé. No, solo Dios lo sabe. No apuntaremos con el dedo, no juzguemos, porque no sabemos el plan maravilloso que Dios estaba haciendo a través de estas dos personas que quizás el Señor se las llevó a su presencia.
Y dijo, no, me las tengo que llevar ahora porque si no se complica. ¿A cuántas personas el Señor se los tiene que llevar antes de tiempo? ¿Verdad? Porque el diablo puso algo en su corazón. Y a la vez eso el Señor lo usa para su gloria, para que venga gran temor sobre gente que escucha afuera y sobre la misma iglesia, que quizás muchos iban a empezar a hacer las cosas que también como hicieron Ananías y Zafira. El Señor hace todas las cosas como Él quiere. Amén. Entonces, un detalle acá. En Josué, Dios esperaba que el pueblo tomara juicio, ¿sí o no? Cuando este hombre cometió pecado, el pueblo fue y lo apedreó. Y murió toda su familia. La familia de Acán, ¿sabían? Toda su familia murió. Él pecó, pero murió toda su familia apedreados. Una montaña de piedra y todos los cuerpos adentro. En este caso, en Hechos, no. El Señor no le dice, ustedes, bueno, mátenlo. No. Él mismo toma carta sobre el asunto. Eso quiere decir que la iglesia no tiene que andar juzgando, diciendo, estos están en el infierno. Estos ya se están yendo, o condenar a las personas. Porque no sabemos lo que Dios está haciendo, hermano. El que estaba al costado de la cruz nunca fue a ninguna iglesia. Nunca fue a ningún seminario bíblico. Nunca se bautizó. Pero en el último momento dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿sí o no? Y en cuantos familiares nuestros, en el último momento, en su lecho de muerte, les hemos predicado, y por el amor y la gracia infinita de nuestro Señor Jesucristo, ellos hoy están en el paraíso, ¿sí o no? Y merecían una condenación. Es más, yo merezco una condenación. Yo merezco ir al infierno. Pero el Señor en su amor infinito me rescató. ¿Vos te crees que yo soy mejor que Ananías y Zafira? No, hermano. No soy mejor que ellos. Ni mucho menos. Pedro, el mismo Pedro que estaba ahí, me imagino Pedro, ni él se esperaba eso. Pero él recibe la revelación, porque él también había sido usado por el diablo, ¿sí o no? Y ahora estaba siendo usado por el Espíritu Santo, ¿sí o no? Yo me imagino a Pedro, qué sorprendido habrá quedado Ananías, pero si vos eras mi hermano, estábamos juntos. Y Dios obró y cayó a los pies de Pedro, muerto Ananías, su hermano de la fe. Es fuerte esto. Esto es fuerte, hermano. Es muy fuerte. Vino gran temor sobre toda la iglesia. Ahora, miren este detalle. El nombre de Zafira en arameo significa hermosa. Zafira significa hermosa. O hermosura. ¿No? ¿Se le quiere hermoso? Bueno, el nombre significa hermoso. El nombre de Ananías significa Dios de gracia en el hebreo. Qué tremendo esto, ¿no? Ahora parece que sus nombres contradecían sus vidas. Pero vemos la hermosura y la gracia de Dios manifestándose en este momento. Porque ni vos y yo sabemos dónde están Ananías y Zafira. ¿Qué tal si el Señor lo usó? ¿Cuántas veces un momento yo tuve que decir, Señor, ¿qué va a pasar con tal persona? ¿Qué va a pasar? Y el Señor me tuvo que decir, ¿me lo tengo que llevar? Pero Señor, pero él podía haber hecho tal cosa. Sí, pero no. Me lo tengo que llevar ahora porque si no... Y lo voy a llevar a mi presencia. La otra cosa que vemos también, vemos la hermosura y la gracia de Dios, ¿verdad? Que se vio en guardar a la iglesia, ¿verdad? En la bendición de Dios sobre la iglesia. Dios guardó a la iglesia de ser contaminada con eso. Porque esta gente podía haber contaminado todo. Pero vemos la gracia y la hermosura de Dios en ese acto, ¿no? La protección no solo del ataque externo, sino también del ataque interno, ¿verdad? Y acá vemos por primera vez el nombre que aparece de iglesia. En el libro de Hechos también aparece por primera vez el nombre cristianos, pero acá vemos que, ¿verdad?, este es el primer uso de la palabra iglesia que aparece ahí en Hechos. Dice, y vino gran temor sobre la iglesia. La iglesia, ¿verdad? Esa palabra que significa eclesia cristiana era la nueva y la antigua, ¿verdad? Nuevo por su creación y testimonio de Jesucristo como Señor y como Salvador, que Él muere y resucita al tercer día. Y vemos que en Hechos derrama el Señor su Espíritu Santo sobre la iglesia y ahí nace la iglesia llena de poder y de gracia. También antigua, ¿por qué? Porque era el congreso del Señor, aquellos que venían creyendo desde antes de todo eso del Señor, ¿verdad? Y que antiguamente era limitado por un país, una nación.
la nación de Israel, que era solamente el pueblo escogido por Dios. Pero ahora es tiempo de la iglesia, ¿verdad? Está abierta a todo creyente sin, ¿verdad?, distinción. El Señor quiere llegar a todo el mundo, a gentiles, a gente de todo color, de toda etnia, porque el Señor vino y derramó su vida y derramó su Espíritu Santo sobre la iglesia para llevar las buenas nuevas de salvación. Amén. Esta palabra, hermano, qué fuerte que hemos aprendido hoy, este estudio de Hechos. Hermano, no vivamos una vida falsa e hipócrita. Seamos sinceros con el Señor. No tengamos amor al dinero. No queramos aparentar una cosa que realmente no lo somos. No vivamos de apariencia. Seamos sinceros con el Señor y el Señor nos va a respaldar, nos va a bendecir. Amén. No queramos crear una apariencia de mega espirituales cuando realmente por dentro quizás seamos como los fariseos que dicen que eran sepulcros blanqueados, muy lindos por fuera, pero por dentro había muerte y pudredumbre. Seamos sinceros con el Señor. Este mensaje de Ananías y Zafira también muestra el amor, la gracia y la hermosura del Señor, quizás para ellos que quizás no llevó a su presencia. No sabemos. Pero también la protección divina sobre la iglesia para que pudiera seguir avanzando. Dijo, no, esto vamos a sacarlo mejor porque se va a complicar. Y porque al Señor nada se le escapa. El enemigo quiso destruir la iglesia. Y va a querer destruir la iglesia. Pero te tengo una buena noticia. No pudo y nunca va a poder con la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Te invito a ponerte de pie. Vamos a orar. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094 226 411.